Sabe muy bien, sabe a un punto, porque no deja de ser un punto, pero está claro que en el escenario que era, ante el rival que era y tal como se había puesto el partido, pues bueno, es un punto muy bueno, magnífico, que nos hace albergar esperanza. Yo era la primera vez que iba a Anfield, no había estado nunca en ese estadio. Estaba un poco expectante con el tema del himno y demás, y bueno, un himno que sí, que está bien, que es bonito, pero yo sinceramente, para mí no hay color con el del centenario, ¿no? Yo creo que el himno del Sevilla es infinitamente más bonito, y el ambiente que se vive en Sevilla, en el Pizjuán, es un ambiente que aprieta y que empuja muchísimo más que lo que hicieron ellos allí con los suyos, ¿no? Son tiempos diferentes. Yo creo que tiene muchísimo más mérito haber firmado a Notario en aquellos momentos que a mí haber traído a Banega en el Sevilla actual. Hemos intentado que viniesen las mejores condiciones para el Sevilla, ¿no? Pero también en esto tenemos que agradecer mucho a Ever que la voluntad de él era venir aquí, y él ha ayudado muchísimo en ese aspecto. Él coincide de vacaciones con Vicente Iborra, y es Vicente el que, bueno, ya habíamos nosotros establecido algún contacto por fuera, no directo, y es Vicente el que me llama y me dice, oye, que está hablando con Ever y tal, y joder, está como loco, ¿no? quiere ir para allá, no sé qué. Digo, sí, bueno, pues nada, cuelga que lo llamo. Y ya, a partir de ahí ya empezamos de manera más directa, y ya te digo, él tenía muchísimas ganas de volver. Además se le ve que él aquí es feliz, está muy a gusto, y bueno, él, entre lo que él puso de su parte y lo que hicimos nosotros, pues al final está aquí. El Sevilla tiene cosas que otros clubes no te pueden ofrecer, ¿no? Yo creo que a lo largo de los años Monchi fue capaz de crear una estructura de trabajo con una filosofía, y esto no solo abarca a lo que es el trabajo de captación, de firmar y de la planificación y demás, sino también del día a día, de cómo gestionar el día a día del club en la parcela deportiva, ¿no? Y nosotros, pues bueno, creo que somos un club que tenemos un funcionamiento dentro de la magnitud que tiene hoy en día el Sevilla, que es un club muy grande. Somos un club muy cercano, ¿no? Muy familiar, que al futbolista le hacemos sentir cómodo, ¿no? Eso unido a que bueno, somos un equipo que está al máximo nivel competitivo, que estamos en Champions, que peleamos en la Liga por los puestos altos, que tenemos un estadio fantástico, que tenemos una afición que está con nosotros volcada, vivimos en una ciudad maravillosa, con un clima fenomenal. Yo creo que se dan muchísimas circunstancias que hacen que el futbolista aquí se sienta muy cómodo, muy a gusto, muy feliz, y bueno, y eso es un activo que tenemos y que nos ayuda muchísimo a la hora de negociar. Quería conocerlo. Son situaciones que, a ver, yo creo que en la vida el dinero no puede serlo todo. Más allá de que los futbolistas son profesionales y viven de su trabajo, y que su trabajo pues le dura unos años, y que tienen esos años solo pues para asegurar su futuro y el de sus familias, ¿no? Y yo me parece legítimo que cada uno pues bueno, busque el bien y defender sus intereses, porque me parece lo normal, ¿no? Pero bueno, llegamos a un punto en el cual hablamos de un jugador que el club le ofrece una renovación en unas condiciones fantásticas, ¿no? Pues luego retoma otras negociaciones y demás, y yo creo que ahí es donde se equivoca. Yo creo que esa no es una actitud, ¿entiendes? Entonces, en todo este tiempo he leído, ¿no? Y se ha oído hablar mucho de que el Atlético de Madrid, de que si el Sevilla, de que si Las Palmas, y yo he oído hablar poco de lo que ha hecho Vitolo, que es lo que creo que yo realmente es donde está el problema, ¿no? Ese tipo de actitudes son totalmente reprobables. Yo creo que lo que habría que haber dicho desde el primer momento es que una persona no puede llegar a un acuerdo y echarse atrás, sea cual sea el acuerdo, de esa manera. ¿Te ha decepcionado bastante? Sí, me ha decepcionado bastante. La verdad es que sí. La verdad que Eduardo es un futbolista que le gustaba y demás. Nosotros luego, bueno, teníamos magníficos informes de él, y cuando coincidimos, pues muchísimo más fácil, ¿no? Nosotros siempre intentamos
que las decisiones que tomamos en la planificación sean consensuadas. No nos gusta tomar decisiones por encima del técnico y evidentemente el técnico tampoco nos gusta que venga o que intente imponernos decisiones, ¿no? En ese aspecto creo que lo verdaderamente importante es que dialogamos, hablamos, ponemos sobre la mesa las necesidades que creemos que tenemos, tanto lo que quiere él a nivel de perfiles, más los nombres que nosotros podemos aportar, y luego, por supuesto, el entrenador puede aportar algún nombre que él conozca y si nos parece a nosotros bien y entendemos que es una opción importante o que puede ser buena, pues evidentemente, ¿por qué no? El Sevilla es un club que no está habituado a pagar grandes traspasos, ¿no? El traspaso más importante antes de la llegada de Muriel fue el de Franco Vázquez, que fue el año anterior, que fueron 15 millones, ¿no? Entonces, bueno, eso te pone bien a las claras que nosotros no nos movemos en unos números de traspasos demasiado elevados, aunque también es verdad que la tendencia del mercado, como estamos viendo en estos últimos meses y en estos años anteriores también, pues tiene un mercado carácter alcista, ¿no? Y el precio de los jugadores, el dinero que se está moviendo en traspasos, pues se ha multiplicado, ¿no? Entonces, bueno, pero no deja de ser una cantidad que a nosotros pues nos suena muy elevada, ¿no? Pero bueno, entendemos que es un jugador con un enorme potencial, es un poco un perfil futbolista que nosotros trabajamos mucho, gente que tiene margen de crecimiento y posibilidades más allá de que el precio ya, pues bueno, no sea un precio tan bajo como ha sido en otras ocasiones, que yo creo que eso el aficionado tiene que ir ya metiéndose en la cabeza de que ese tipo de situaciones cada vez van a ser más complicadas, ¿no? Buscar jugadores a un coste muy bajo y que luego puedan tener una revalorización tan elevada cada vez es más difícil, porque el mercado cada vez está adquiriendo yendo a unos niveles más altos. Pero bueno, nosotros entendemos que a pesar de ser un precio importante, creemos que todavía tiene mucho margen de crecimiento y lo único que esperamos es que el futbolista poco a poco vaya adaptándose, vaya adquiriendo el nivel que tiene y mejorando para poder dar la rentabilidad que todos esperamos. El fútbol, como tiene estas cosas, al final tenemos que tomarla, los que estamos dentro de esto, pues con la normalidad que la tenemos que tomar, ¿no? A mí lo que me preocupa, o me preocuparía, perdón, mejor dicho, es que un jugador que viene para meter goles, pues que no genere situaciones de gol, cuando las genere las errase de manera un estropicio, apabullante, que su aportación al juego del equipo fuese mínima, entonces pues sí estaría preocupado, ¿no? Pero en el caso de Luis, pues bueno, creo que es un futbolista que ayer, precisamente en los minutos que estuvo en el campo, pues bueno, creo que tuvo una aportación notable en cuanto a trabajo, en cuanto a rendimiento, en cuanto a participación, y luego fue determinante porque él es quien inicia la jugada del gol del empate, tiene otras dos acciones fantásticas que casi acaban en gol, y luego tiene la última acción final que con un poco de fortuna, pues si lo hubiese marcado, pues bueno, estaríamos hablando de otra cosa ahora, ¿no? Estaba clarísimo que los caminos de Jesús y del Sevilla pues se iban a volver a encontrar, y era una cuestión solo de tiempo. Hubo algunas dificultades por temas fiscales y demás de él allí al estar residiendo durante algunos años allí en Inglaterra, pero bueno, una vez que se aclararon todos esos términos, pues bueno, el contacto y la negociación fluyó rápidamente, y como había voluntad por las dos partes, pues no hubo ningún problema. Jesús, a ver, hay futbolistas que a lo mejor no controlas tanto, ¿no? Y desde la distancia, pero yo creo que Jesús todos teníamos clarísimo, y además sabemos cómo es. Él parece que está metido en alcohol. Da igual. Igual que con 20 años, tiene la misma chispa, peso, la misma tipología, mismo físico. Está un jugador que en ese sentido no ha sorprendido a nadie, porque sabíamos que iba a ser así. Lo que ocurrió fue simple, ¿no? Nosotros cerramos la primera contratación que prácticamente teníamos cerrada, era la de lateral izquierdo, con Amavi, central de Aston Villa, que habíamos visto, que teníamos ya controlado con anterioridad, de años anteriores, y que bueno, que decidimos abordar su contratación, puesto que además encajaba mucho en lo que el entrenador nos pedía, ¿no? Pero bueno, luego surgieron una serie de problemas que hicieron que no se pudiese consumar su fichaje, ¿no? Entonces, bueno,
en esa dinámica en la que está uno inmerso en pretemporada, en el mercado de verano, pues el tema se aparcó, definitivamente se descartó esa opción y seguimos con otras cuestiones que teníamos sobre la mesa, ¿no? Luego, bueno, estuvimos valorando posibilidades, opciones, con perfiles diferentes en cuanto a lo que es el jugador en sí, pero con jugadores con características similares y viendo diferentes posibilidades. Y luego, bueno, surgieron opciones distintas, ¿no? Al final se hizo ¿Fue quizás la posición que más loco, entre comillas, te volvió? No es que nos volviera loco, es que hay veces que... Parecía que se iba a cerrar uno, luego sí, no. pero luego... bueno, son situaciones que se dan, ¿no? De repente hay cosas que haces así y prácticamente de inmediato se hacen, y otras que de repente, pues bueno, parece que surgen problemas o que siempre hay algún tipo de pega, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el tema de Ziegler, de Marvin Ziegler, que lo teníamos ya también acordado totalmente. ¿Qué pasó ahí? Pues pasó que bueno, cuando estamos en el proceso ya de redacción de documentos y demás, pues el Sporting nos envía la documentación con una serie de cláusulas que en ningún momento pues habíamos hablado y no se trataba de una cuestión insalvable, sino simplemente una cuestión de principios, ¿no? Que yo no voy a incluir una cláusula o te voy a permitir que me incluya una cláusula en la cual me condiciona decisiones mías futuras que no hemos ni siquiera hablado. No es que se haya quedado, sino que simplemente ni se ha nombrado. Y bueno, y ahí se produjo un poco de tensión en ese sentido. Ellos querían, hasta que hubo un momento en el que el presidente dijo, mira, zanjamos el asunto.